Soy Kim Planas, profesor de la Academia Yin Yang, y hoy quiero hablar contigo de algo que puede sonar familiar, esta inseguridad al usar la fitoterapia. Si alguna vez has sentido dudas sobre si estás haciendo lo correcto con las hierbas o si te cuesta elegir una fórmula sin pensar si te estás equivocando, este vídeo es para ti. Quédate porque voy a darte 7 claves que pueden ayudarte. Hoy no voy a hablarte de cursos ni de teorías complejas. De hecho, es indiferente que tomes mi curso de fitoterapia Jing Fang. Estas claves te van a ayudar igualmente, sea cual sea el estilo de fitoterapia china que utilices, ya sea más moderna, ya sea más clásica. La idea de estos consejos es que los puedas aplicar desde ya para ganar confianza y empezar a trabajar con fitoterapia de forma más segura. El primer consejo es: empieza por pocas fórmulas y patologías. Cuando empezamos, el error más común es intentar aprenderlo todo de golpe, pero la verdad es que no necesitas conocer 300 fórmulas para empezar a trabajar con fitoterapia. Es mejor elegir unas 5, 10 fórmulas que sean versátiles, que aborden problemas comunes que puedas ver en tu consulta, o como desequilibrios digestivos, por ejemplo, o insuficiencias, y que las empieces a dominar, que empieces a experimentar con ellas, que empieces a trabajar con ellas para entender un poco cuál es su rango de acción. En vez de hacer 300 fórmulas diferentes, empieza con unas poquitas y empieza a trabajar con ellas para comprender exactamente la forma como trabaja. Por ejemplo, fórmulas como Qiqi-Tang o Xiao Chai Hu Tang o Xinisan son excelentes puntos de partida, son simples, fáciles de utilizar y ofrecen resultados claros. Si te equivocas, lo sabrás. Si lo haces bien, lo sabrás, y esto es un gran punto de partida para poder empezar a trabajar con esto. Puedes aprender rápidamente a identificar un síndrome de este tipo y aplicar la fórmula. Si no tienes este tipo de síndrome, simplemente sigues como ahora, con acupuntura, con lo que estuvieras haciendo. No pasa nada, no puedes tratar a todos los pacientes desde el primer día. Habrá algunos para los que sí tendrás herramientas y habrá algunos para los que no tendrás herramientas. No pasa nada, usa las herramientas que conoces y ves experimentando poco a poco con estas herramientas nuevas. No hay problema, se hace camino al andar. El segundo consejo es: empieza con fórmulas probadas y bien documentadas y no modifiques. No empieces intentando reinventar la rueda, esto ya está inventado. Empieza con fórmulas sencillas como Qiqi-Tang, Xiao Chai Hu Tang, Xinisan, las que he nombrado anteriormente. Estas fórmulas tienen muchos siglos, 18 siglos mínimo de uso clínico ininterrumpido, resultados comprobados. Estas fórmulas no solo son efectivas, sino que también te ayudarán a entender cómo trabajan las hierbas juntas y cómo trabajan las combinaciones. Si no modificas, entenderás mucho más rápidamente el rango de acción de la fórmula. Si empiezas a modificar demasiado pronto, es posible que no sepas si el efecto terapéutico sea consecuencia de la modificación de la fórmula en sí o sea consecuencia de la fórmula. Entonces, esto enlentece mucho el proceso de aprendizaje. Si no sabes si ha sido la modificación lo que ha causado el efecto o si la fórmula sola, pelada, ya tenía ese efecto. Esto dificulta y enlentece tu proceso de aprendizaje, que ahora mismo tal vez sea lo más importante. El tercer punto es: trabajas solo con un tipo de forma galénica. Quiero decir, si trabajas con planta seca, con planta molida, con concentrados en polvo, limítate a un solo formato, porque la ventaja de esto es que es más fácil calcular las dosis, es más fácil explicar a los pacientes cómo lo tienen que tomar y es más fácil que domines, es más rápido de dominar cuál es la mejor forma o qué trabaja mejor para cada paciente. Lo primero es sentirte cómodo con un solo formato. Una vez domines o controlas un poco un formato, puedes explorar otros como decocciones, cápsulas, etcétera, etcétera. Pero mi recomendación es: no te compliques al principio. Mantén tu práctica lo más sencilla posible. La cuarta idea, importantísima: rodéate de una red de soporte, ya sea a través de un curso, a través de otros compañeros que están en un proceso similar al tuyo, a través de un mentor, da igual. Busca colegas, mentores, grupos de estudios donde puedas compartir casos, resolver dudas, compartir errores, compartir éxitos, entender los éxitos de los demás, porque esto te hace crecer muchísimo, muchísimo más rápido. Además, tener a alguien con quien hablar te dará una seguridad extra para trabajar con el paciente mientras te acostumbras a usar la fitoterapia. Recuerda,
no tienes que hacerlo todo solo. El apoyo de una comunidad hace la gran diferencia. Y, por suerte, estamos en esta era de la comunicación y que tenemos un montón de posibilidades de conectar con otros y de compartir casos, entonces aprovéchalo, ya sea a través de grupos de colegas, cursos, mentores, etcétera, etcétera. El quinto es, cuando estés trabajando con un paciente y no obtienes los resultados adecuados, pero la fórmula tampoco es inadecuada, o sea, no tienes resultados incorrectos, malos, aplica la fórmula varias veces antes de cambiar. No intentes dirigir exactamente, buscar la fórmula exacta desde el primer día. Oriéntate, utiliza una fórmula que vaya en la dirección que necesita el paciente y mantente allí durante un tiempo. No cambies demasiado rápido. Esto se aplica también a la acupuntura, pero estamos hablando de fitoterapia. Es tentador cambiar de fórmula si no ves resultados inmediatos, pero te recomiendo que no lo hagas por varias razones. La mayoría de las veces la clave está en ajustar la dosis, por tanto no es un tema de fórmula, y otras veces lo que pasa es que el cuerpo del paciente necesita un tiempo para poder reaccionar y que esto funcione. Entonces, si cambias demasiado rápido de fórmula, es posible que no te des cuenta que algo está funcionando y entonces puedas ir en una dirección contraria cuando no tocaba. Por ejemplo, si usas Quichetang, la decocción de canela, y no ves una mejoría en los primeros días, decocción de canela, Quichetang es una gran base para las fórmulas de tonificación en general. Si no ves una mejora en los primeros días, revisa si la dosis es adecuada antes de descartarla. A lo mejor la relación entre Qi y Baishao no es correcta, la relación entre Shenyang y Qi no es correcta. Revisa esto antes de cambiar directamente de fórmula. Muchas veces el problema no es la fórmula, sino la forma en cómo la estamos aplicando. El número 6 es lleva un registro detallado de tus casos. Esto puede parecer obvio, pero es fundamental. Anota todo. Los síntomas del paciente, la fórmula usada, las dosis que has usado, la forma como le has dado la fórmula, ya sea en decocción, en concentrado en polvo, en cápsulas, en comprimidos, lo que sea, y los resultados. Anota todo esto. De esta manera tendrás un registro, no solo para aprender en el momento, sino para que luego más adelante puedas volver a revisar estos casos que has ido anotando y reaprender aquello que has hecho bien y aquello que has hecho mal. Te sorprenderá el poder que tiene este mini resumen que puedas hacer de cada caso clínico. Te da mucha solidez a la hora de aprender nuevas cosas cuando has llevado un buen registro. Con el tiempo, este registro se convertirá en tu mejor recurso para aprender de tus éxitos y ajustar aquello que no funcionó. Por ejemplo, una cosa que hago yo es, yo siempre llevo un registro de pacientes, síntomas, dosis, tratamientos, todo esto. Entonces, de golpe utilizo una fórmula para un caso un poco extraño, para lo que la fórmula no sería lo más estándar, para entendernos. Pero me funciona. Entonces, este registro me sirve para cuando vea un caso parecido, acordarme de que esa fórmula funcionó ese momento, aunque no era lo estándar y lo habitual. Entonces eso me ha ayudado en casos que podrían parecer complejos a encontrar una solución que ya había encontrado una vez y que puedo aprovechar varias veces para diferentes pacientes porque estos pacientes estaban en el mismo momento y tenían el mismo mecanismo patológico, por tanto necesitaban la misma fórmula, aunque la patología de este paciente no era lo que teóricamente la fórmula trata. Y por último, concéntrate en el mecanismo patológico. El mecanismo patológico es el todo, el saber si hay que subir, si bajar, si tonificar, si dispersar, si calentar, si enfriar, si hacia dónde, si es un Shaoyang, Shaoyin, Jueyin, Taiyang, todo esto es lo más importante. Concéntrate en comprender esto. Olvídate de los signos y los síntomas y recuerda, el mecanismo es el todo. Antes de elegir una fórmula, pregúntate, ¿qué es lo que está fallando en el cuerpo? ¿Qué mecanismo necesita ser corregido? Por ejemplo, si un paciente tiene frío interno, tu prioridad será calentar el yang. Este enfoque te da claridad, elimina la incertidumbre,
al elegir una fórmula y, muy importante, te ayuda a tener una direccionalidad y a tener una idea de hacia dónde debe dirigirse el tratamiento de este paciente y cómo debe mejorar y qué signos y síntomas esperas que mejoren primero. Trabajar con fitoterapia no tiene que ser complicado ni intimidante. Todo se reduce a simplificar, practicar y rodearte de las herramientas adecuadas. Empieza con poco. Enfócate en entender y no tengas miedo de equivocarte. Cada paso que das es una oportunidad para aprender y crecer como terapeuta. Espero que estos consejos te sean útiles y que pronto te sientas más seguro trabajando con fitoterapia. Si tienes alguna pregunta o experiencia que quieres compartir, por favor, déjala en los comentarios o escríbeme a mi mail, que lo tienes por aquí debajo. Me encantaría saber cómo te va y me encantaría que dieras feedback de este vídeo y a ver qué te ha parecido, si te ha ayudado, si son interesantes estos consejos para ti. Gracias por estar aquí y recuerda que si te ha interesado este material puedes suscribirte aquí abajo o puedes venir a mi página academiayinyang.eu y suscribirte a mi newsletter donde comparto muchas ideas, trucos y cosas interesantes sobre medicina china clásica. Gracias por estar aquí, hasta luego, nos vemos, chao, chao.